para iniciar. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos y en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y de Control Risks, queremos darles las gracias por acompañarnos en la mesa redonda del día de hoy. El tema, como ustedes lo saben, es la prueba digital en investigaciones por conductas contrarias a la libre competencia. Antes de iniciar, quiero darle las gracias pues, de parte de Control Risks y personalmente a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por permitirnos organizar la mesa redonda del mes de octubre. También al Comité de Mujeres de la Asociación por apoyar esta iniciativa y finalmente a Mariana, a Kelly de la asociación por ayudarnos con todo el tema logístico y a Andrea Silva de nuestra compañía que también nos ha apoyado en toda la organización. Bueno, el día de hoy tenemos a 4 personas que sin duda alguna tienen toda la experiencia en el tema de manejo de prueba digital. De antemano les pido excusas por el doctor Velilla, que desafortunadamente tuvo una calamidad doméstica, tuvo un accidente el día de ayer, nada grave, pero un poco aparatosa y desafortunadamente no nos pudo acompañar esta noche. Bueno, nuestros panelistas, tengo a mi izquierda a María Elena Rosso Covaleda, abogada, economista, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciada en Derecho de la Universidad del País Vasco. Recientemente fue asesora experta y subdirectora de negocios de Colombia Compra Eficiente. También fue directora de investigaciones para energía y gas en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Antes de esto también fue coordinadora de investigaciones de Avias Data y del grupo de colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y actualmente es abogada independiente e investigadora en temas de competencia en compras públicas. También nos acompaña el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, abogado y especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, miembro de las comisiones redactoras del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Fue superintendente de Industria y Comercio entre el 2012 y el 2017 y también se desempeñó como viceministro de Justicia y del Derecho y viceministro de Promoción de la Justicia, entre otros. Actualmente es árbitro de varios centros de arbitraje y abogado litigante en Robledo Abogados. A mi derecha están el doctor Jaime Alonso Setién Castillo, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. También cuenta con título de especialista de primer grado en Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá en España y es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia. Y a mi derecha está el doctor Guillermo Sosa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista de la misma universidad en Derecho Financiero y Bursátil y magíster de la Universidad de Barcelona en Estudios Jurídicos y Económicos Internacionales. Fue asistente a la Escuela de Defensa de la Competencia en Madrid, España, y desde el 2007 se desempeña como consultor de asuntos de derecho de la competencia, legislación publicitaria y control de precios en la firma Lizarazu, Sosa y Peña, de la cual es socio. Pues la otra persona que nos iba a acompañar, como ya lo dije, era el doctor Marco Antonio Velilla, pero pues se excusa por no estar acá esta noche. Bueno, vamos a dar inicio al panel. El tema, como ya saben, es la prueba digital en investigaciones por conductas contrarias al derecho a la competencia. Y pues, ¿por qué la importancia de este tema? Obviamente, pues las personas que trabajamos en esta área del derecho, pues nos hemos dado cuenta que cada día es más importante y es más trascendental para el derecho de la competencia el uso de la prueba digital en estas investigaciones. Si bien el tema de la prueba digital pues está enmarcada en la ley 527 del 99, que es la que reglamentó el uso de los mensajes de datos, esta ley también de igual forma ha sido el marco legal para todo el tema de prueba digital en Colombia. ¿Por qué la importancia, sin duda alguna, del crecimiento de la prueba digital?
y esto es algo obvio que uno ha visto pues cuando uno se va atrás unos años a los casos que ha venido sacando la Superintendencia de Industria y Comercio. Antes era muy normal ver, inclusive pues hasta hoy en día pues causa algo de risa, ver que anteriormente uno podía encontrar conductas o acuerdos en papel, inclusive llevados a escritura, y eso pasaba anteriormente. Hoy en día, pues con el crecimiento de las tecnologías y demás, esto pues ya no es una cosa que pase. Obviamente también pues las personas que realmente tienen, como quien dice, toda la intención de hacer un tema, un acuerdo, o pues definitivamente violar la norma, pues también son más cuidadosos en la forma en que realizan estas conductas, y también por eso pues obviamente es más común que ya no se deje rastro escrito de pues, lo que es una práctica contraria a la libre competencia. Entonces, pues precisamente con esta intención, pues con la intención de hablar de este tema, es que hemos pues invitado a nuestros panelistas para que nos ayuden a hablar de tantos temas que aún se pueden encontrar como en zonas grises, por así decirlo, desde el momento de la recolección, traslado, hasta finalmente el tema de la valoración de la prueba digital dentro de un proceso, ya sea en la parte administrativa o en el tema ya penal, que por eso es que nos acompaña hoy el doctor Setien. Y pues para hablar de todos estos temas con todo el orden de la secuencia, pues hemos hecho unas preguntas pues con las que vamos a empezar. Para iniciar, pues quisiera preguntarle a María Elena, para dar inicio a nuestra mesa redonda, ¿qué es la prueba digital y cuáles son los requisitos jurídicos con los que se debe contar para que una prueba digital sea válida dentro de una investigación? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por esta invitación, a Control Rix y a Carolina por hacerme partícipe pues, de esta mesa del mes de octubre. Cuando hablamos de prueba digital, generalmente aludimos a la ley 527 del 99, pero en Colombia hay antecedentes un poco precarios a ella. La ley estatutaria 270 del 96 le ordenó, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que debería incorporar tecnologías de avanzada para que este tipo de pruebas digitales, mensajes de datos, tuvieran algún tipo de validez y eficiencia en los procesos judiciales. Eso quedó escrito allí y realmente no hubo un desarrollo que valiera la pena mencionar en cuanto a la legislación colombiana. Posteriormente, la Corte Constitucional profiere la sentencia C037 del 96, en la que dice que el valor probatorio de los documentos digitales debe ser determinado al interior de cada código del proceso. Eso tampoco tuvo una gran repercusión y realmente hasta que sale la ley 527 venimos a hablar de una ley de manejo de datos, de mensajes de datos. Una primera acotación es que nosotros los abogados, o por lo menos yo, hablé por mucho tiempo de la prueba digital, de los correos electrónicos y otro tipo de palabras, hasta que me llamó la atención no un abogado, sino un ingeniero, y me dijo que tiene un error garrafal, que la ley 527 no me habla de correos electrónicos, sino de mensajes de datos, y que el correo electrónico era un mensaje de datos que tenía que corregirlo. Mensaje de datos es el género de una cantidad de todo lo de mensajes de datos, sí. Entran los correos, los WhatsApp, los mensajes de voz, y estaba cerrando lo que era el lenguaje solamente a uno de ellos. La ley 527 desarrolla en su primera parte todas las definiciones que debemos tener en cuenta en nuestros procesos de competencia y en otros procesos donde se manejen mensajes de datos. No es una ley hecha para competencia, es la ley de correo electrónico, pero es la que define el marco de lo que son los mensajes de datos. En su artículo segundo nos dice que los mensajes de datos son cualquier información que es generada, recibida, almacenada y que viene que almacenada en cualquier medio óptico, digital, y se puede ser intercambio de datos, vienen del internet, habla incluso del fax, que dice uno, bueno, hoy en día el fax, pero la lista en el artículo segundo. Entonces es un campo demasiado amplio lo que hablamos de mensajes de datos. Hablamos de lo que está en el celular, los mensajes que nos enviamos día a día,
escritos, hablamos de los mensajes de voz, hablamos de los correos de datos, hablamos de bases de datos que incluso intercambiamos en las redes, hablamos de facturas electrónicas, muchísimas cosas, y no se limita solamente a lo que generalmente tenemos dentro de los expedientes que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, ya sean mensajes de WhatsApp, que es muy común, o correos electrónicos. Para que la prueba sea válida, preguntaba Carolina, 3 requisitos de validez nos da la ley 527. El primero, que sea escrito. Que sea escrito implica que sea accesible a la vez, es decir, que usted pueda mirar, tener el mensaje de datos y luego pueda acceder a él, no de que el archivo se perdió o el archivo no existió. Eso es muy importante cuando hablemos más adelante de las diferencias con la prueba documental. Bueno, uno segundo es la firma. Ese concepto de firma generalmente ha sido confundido con la existencia de una firma digital. Y piensa uno en la firma digital que pasa en entidades como Certicámara u otras, pero es un concepto más amplio. Hay una firma que generalmente se denomina firma simple, y es por ejemplo la que tiene uno cuando accede en el celular o al cajero con una contraseña o un usuario. Eso es una firma simple. Pueden haber unas firmas que son pues las que les digo yo, que son Certicámara y estas entidades, que son firmas que implican una entidad certificadora, quien es la que avala realmente la firma y tiene que responder si realmente esa firma o no lo es. O existe cualquier otra forma de firma, como puede ser un mensaje de WhatsApp. Cuando ustedes reciben el mensaje de WhatsApp, les queda a ustedes el rastro de la persona que les envió, o en la parte superior el teléfono. Estas son consideradas todas 3 como firmas. Y la última, requisito para validez de estas pruebas, es la originalidad. La originalidad implica que el documento es realmente el que se presenta, que está completo y que cumple con el requisito de integridad. Los que manejamos temas de derecho a la competencia, estamos muy acostumbrados a hablar del famoso hash, que es el procedimiento forense mediante el cual a un mensaje de datos se le saca una huella digital, y la huella digital lo que arroja es un código alfanumérico que identifica el mensaje de datos. Para que en el momento que la prueba por alguna razón se altere y se vuelva a tomar la misma huella hash, pues no nos da el mismo código alfanumérico, sino uno diferente. Entonces hay varias maneras de mirar la originalidad. Una puede ser el hash, el otro puede ser el que se utiliza mucho en algunas entidades en procesos de notificación. EVLab tiene uno de esos, se notifican a las entidades y se sabe en qué hora, quién lo mandó, si lo recibió. Hay varias opciones, la más común de nosotros en derecho a la competencia es el hash. La norma en su artículo 10 nos dice que la validez probatoria de estas pruebas es la misma que puede tener una prueba documental, y no porque sea una prueba diferente, pues no es accesible. Y ya trayéndolo a nuestro Código General de Proceso, remitimos al artículo 247, que es el que alude a los mensajes de datos y nos dice que son válidos en el proceso y que deben calificarse según la clase crítica y las herramientas que nos da el código, ya sea para su tacha o su desconocimiento. Creo que es como el marco general de la prueba digital. Vale, Mari, muchas gracias. Pues ya teniendo un poco más claro, teniendo ya un concepto de qué es la prueba digital, yo quisiera preguntarles a todos los panelistas, ¿por qué creen que tanto las autoridades, obviamente, como los abogados litigantes cada día más acuden a la prueba digital? Y que también nos cuenten cuál es el principal reto en el concepto de ustedes que trae precisamente la incorporación de una prueba digital dentro de un proceso, dentro de una investigación. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Por mi parte también quiero agradecerle a la Asociación Derecho a la Competencia, a Control Risk y por supuesto a Carolina por esta invitación y a todos los presentes por venir a oír esta disertación que espero que sea interesante para todos. Pues yo creo que las razones por las cuales la prueba digital, los mensajes de datos han tomado un protagonismo especial en los procesos de naturaleza judicial, en las investigaciones administrativas y por supuesto en las penales,
en lo que tiene que ver con actividades que atañan a las empresas, es porque difícilmente puede haber una actividad empresarial que de alguna manera no deje una huella o no deje un reflejo a través de un correo electrónico. Y si uno revisa, pues los documentos digitales han venido desplazando los documentos físicos, por una parte, y por otra parte, en las compañías existe pues un interés muy grande de dejar todo documentado, y eso implica no solamente que la comunicación que yo envío tenga un receptor, sino que muchas veces aparecen varias personas en copia, con lo cual pues la evidencia digital permite conocer de manera muy detallada las diferentes actividades de la empresa a su interior y a su exterior, en su interlocución con otros agentes. Entonces, pues sin duda estas pruebas pues son fundamentales en una investigación y en particular de prácticas restrictivas, porque permiten conocer el comportamiento competitivo o no competitivo de una compañía. Ahora, adicionalmente la prueba documental pues es una prueba que normalmente su recaudo se produce de manera previa a la imputación de cargos, a la formulación de una resolución de apertura de investigación, lo que hace que sea una prueba muy espontánea, que en la mayoría de los casos no es una prueba dirigida o que no tenga un enfoque estratégico, sino una prueba espontánea, y con un asunto adicional que le da valor a estas pruebas, y es que hoy en día, cuando las personas escriben un correo electrónico o mandan un WhatsApp, normalmente las personas lo envían y luego piensan. Y eso hace que ese medio probatorio sea mucho más natural, sea mucho más espontáneo y mucho más colorido, porque tiene expresiones coloquiales, tiene groserías, tiene términos, no hay filtros. A diferencia de una comunicación impresa, en la que uno se cuida mucho más porque es más formal y es más, digamos que uno todavía sigue bajo ese sentido tradicional del abogado, que ese sí es un documento cuando todos son documentos. Entonces, en términos probatorios, pues es mucho más espontánea y mucho más fidedigna una prueba en medio magnético, pero adicionalmente, pues tiene otras ventajas frente al documento tradicional, y es que una prueba en medio magnético me permite a mí saber desde dónde se origina, quién la recibe, desde qué servidor, desde qué cuentas. Incluso me permite saber, hacer la trazabilidad del documento, cuándo fue modificado, quiénes lo modificaron. Es más, yo puedo saber en un momento dado si hubo un correo electrónico que fue suprimido y lo puedo llegar a recuperar con unas limitaciones temporales. Y eso hace pues que la prueba electrónica pues tenga hoy en día una vigencia enorme, que además permite un desdoblamiento de la prueba, porque la prueba no solamente se vuelve un elemento incriminatorio de quien la genera, sino de todos aquellos que aparecen como destinatarios o receptores. Ahora, yo creo también que si bien es una prueba que tiene hoy toda la relevancia, pues es una prueba que de alguna manera, si se permite el término, está sobreestimada, por algo que mencionaba en la introducción Carolina. Hace 15, 20 años, los que trabajamos en estos temas, encontrábamos acuerdos anticompetitivos en documentos que se denominaban documento de transparencia total, pacto de caballeros. Eso es impensable hoy en día. Y con el paso del tiempo será impensable, especialmente en empresas con cierto grado de sofisticación, que los correos electrónicos sean elementos probatorios de cartelizaciones, por lo menos. Entonces, pues sin desconocer la ventaja de la prueba digital que tiene hoy en día, pues si uno mira las estadísticas de la SIC en aperturas de investigación en los últimos años, pues las investigaciones no han aumentado, pareciera que disminuyen. Lo que quiere decir, a pesar de que las visitas se mantienen, que tal vez la evidencia electrónica, pues no sabemos si mantenga su vitalidad, su vigor, y si uno analiza las otras jurisdicciones, pues se encuentran que no es como en Colombia, que el protagonismo, el medio probatorio, el medio de convicción fundamental son los correos electrónicos. En otras jurisdicciones son especialmente evidencias económicas, que en Colombia por muchas razones pues no se han desarrollado. Pero para no alargarme, para no extenderme, hoy en día sin duda la evidencia a través de medios digitales tiene un papel estelar en las investigaciones de la SIC, para la defensa y en cualquier otro escenario judicial, por esas y por muchas razones más. Muchas gracias, Guillermo. Doctor Robledo, ¿cuál es su posición sobre esto?
Aló, bueno, primero muchas gracias al Instituto Colombiano del Derecho a la Competencia y a Control Risk por hacer el evento y por invitarme y permitir compartir un tema bastante difícil. Yo tengo que reconocer que de las veces que me han invitado a hablar de temas de competencia, esta es tal vez la que más retos tiene y donde más ignorante puedo ser. Pero yo suscribo en gran medida, y me parece una historia muy bien contada, la del doctor Sosa, que apunta a demostrar cuál es la importancia hoy, no de la prueba digital. Yo tengo duda de que exista la prueba digital. Yo lo que creo es que la prueba digital es una modalidad de la prueba documental. Dentro de la clasificación de las pruebas está la prueba documental puede tener un formato físico, puede tener un formato digital, pero yo creo que son pruebas documentales, porque la prueba documental es todo aquel bien mueble que represente algo distinto de lo que es. Esa es la definición del código general del proceso. Yo creo que es una prueba, una modalidad de prueba documental en formato digital. A mí me parece que esto tiene que empezar partiendo de la base que las autoridades, los abogados, los empresarios, los ciudadanos no pueden ser fugitivos de su tiempo. Es decir, estamos viviendo una época y esa época tiene unas características y esas características son relativamente parecidas a las de hace 10 años, absolutamente distintas de las de hace 30 años. Y tiene que ver con la forma en que nos comunicamos. Como era absolutamente imposible encontrar un correo electrónico seguramente antes de, o por lo menos público antes por allá de 1997, 98 que empezó Internet, pues hoy es, y entonces tener una investigación con un correo electrónico pues seguramente era imposible. Hoy es imposible tener una investigación que no tenga un correo electrónico, porque los medios de comunicación, los mecanismos de comunicación, los formatos de comunicación de la gente cambian. Hoy es exótico firmar una carta. De hecho, durante mucho tiempo era bastante frecuente que uno estuviese todo el día pendiente del correo electrónico y uno enviaba y recibía y cualquier cosa y uno hasta se saludaba por correo electrónico. Hola, ¿cómo estás? Mandaba un correo electrónico. Eso hoy no existe. Es decir, lo que quiero decir es que antes a través del correo electrónico habían conversaciones muy parecidas a los del WhatsApp de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y el otro contestaba por correo electrónico y el otro trataba por correo electrónico. Hoy en día es por WhatsApp. Entonces los mecanismos de comunicación para interactuar en el mundo personal, en el mundo empresarial, en los negocios, en lo privado, ha cambiado de formato. Y entonces, ¿por qué hoy son tan importantes las investigaciones que se basan en pruebas documentales digitales? Pues porque ese es el medio de comunicación que hoy en día tenemos. Y yo comparto lo que dice el doctor Sosa, que además son unas pruebas bastante originales, no de originalidad del correo, sino de originales de lo que se dice. Porque no solo uno muchas veces escribe ese tipo de mensajes y después piensa, como muy bien lo decía el doctor Sosa, sino que uno incluso dice en el correo electrónico lo que eventualmente mirando a otra persona a los ojos no es capaz de decirle. Hoy es facilísimo enamorar, porque usted hoy en día pues enamora dentro de su cobardía, porque no tiene que mirar a los ojos, te manda una cosa ahí y dice, bueno, entonces uno al final pone jaja, a ver de pronto como para que usted después pueda tener una salida, ¿sí me entienden? No es en serio, no sé qué. Entonces hay una gran originalidad de esa prueba. Voy a decir una cosa en la que yo discrepo. No obstante, hoy el mundo tiene toda una comunicación en formatos digitales. Vean ustedes, todavía sí siguen existiendo, y los hay, casos de prácticas anticompetitivas y de carteles que no tienen prueba en formato digital, que son contratos suscritos ante notario, con presentación personal ante notario, donde unas empresas pactan tarifas, creyendo estar actuando de conformidad con la ley, pero mentiras, están creando un cartel. Ejemplo, Andrés no me dejará mentir, el caso de las empresas de modelos, ¿se acuerdan? Un contrato de varias empresas de modelaje que van a una notaría y fijan una tarifa, y dice mínimo
modelo en Bogotá 300.000, modelo fuera de Bogotá 500.000, eso no está en formato digital. El cartel de las subastas de subastadoras de ganado, ahí la prueba reina de ese cartel de subastadoras de ganado es un acta de Asosubastas, en donde está el cartel. Y entonces acuerdan más o menos lo que decía el doctor Sosa, bajo unos nombres en donde uno dice, oiga, esta gente sí no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía ninguna noción sobre la ilegalidad de la conducta. Por ejemplo, en el caso de Asosubastas, ahí se dice, vamos a establecer, a crear una comisión, vamos a generar una comisión para la venta del ganado, como mínimo la comisión va a ser de tanto, y el que cobre menos será considerado un competidor desleal y expulsado inmediatamente de la asociación. Es decir, el que se aparte del cartel, no es que está incurriendo, no por el pacto del cartel, sino por apartarse del cartel en una práctica violatoria de las normas de competencia, y entonces se vuelve un indeseable y lo echamos de la asociación. Pero obviamente esos casos ya cada vez son menos. Y de hecho, a medida que van pasando las investigaciones, y yo también eso lo comparto, a medida que van pasando los casos y los casos se van volviendo famosos y la política pública de protección de la competencia, todos los días el superintendente de turno le manda un mensaje a la clase empresarial de que está atento a combatir las prácticas fundamentalmente de cartelización empresarial, las pruebas son más difíciles de conseguir. Ya ni siquiera empresas, o sea, son difíciles de conseguir en cualquier caso. Lo que pasa es que estamos viviendo hoy la solución de unos carteles empresariales que empezaron en la década de los años 2000, papel higiénico, cuadernos, pañales, empezaron en el año 2000, se desmantelaron en el año 2014. Entonces, cuando usted mira esas investigaciones, miran las resoluciones, incluso donde están vertidos varios de esos correos electrónicos, ustedes dicen, oiga, qué candidez la de esta gente, qué inocencia la de esta gente, eso se dicen de cuánta cosa y no tan, incluso dejan la huella hasta del correo en donde dice borre este correo. Entonces uno encuentra el correo que manda el presidente de una compañía, otro presidente de la compañía le dice, oiga, no me escriba al correo institucional, mándemelo al correo personal y no se le olvide borrar este correo. Y él ni siquiera borra el que está enviando diciendo que borre el correo, ¿cierto? Y también si lo borró, de pronto hay una posibilidad de recuperarlo, etcétera. Entonces, estamos viviendo una época en donde los casos más significativos de la autoridad de competencia están en pruebas electrónicas. Pero a medida que van pasando esos casos, quien está dispuesto a violar la ley también se va sofisticando. ¿Ya? Y empresas, por ejemplo, miren, el cartel del cemento. Las empresas cementeras de Colombia, la primera investigación que hubo fue en el año 98. Pliego de cargos, informe motivado, terminaron por garantías. Después una investigación en el año 2002, pliego de cargos, informe motivado, recomendando sancionar, y habían garantías aún en ese momento procesal. La tercera investigación, lo mismo. La cuarta lo sancionó el superintendente Balbuena y la quinta lo sancioné yo. Las conductas de las últimas investigaciones, paralelismo consciente. Eso no hay ni una sola prueba en un formato electrónico, porque obviamente esas empresas que llevan la autoridad de competencia 20 años detrás de ellas. En el caso de Holcim, tiene 16 sanciones por violar las normas de libre competencia en el mundo. Cemex tiene 8, Argos tiene 3. ¿Ustedes creen, por Dios, que esas empresas, cómo pactan los carteles con señales de humo? ¿Ya? Entonces hoy el reto del que estamos hablando son los correos electrónicos, mañana será otra cosa, porque esas empresas se van sofisticando y a medida que están más vigiladas y la autoridad está más fuerte y tiene más capacidad sancionatoria, entonces eso está mucho más difícil de controlar. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? ¿Qué tiene que hacer el país, creo yo? De una u otra manera, desmitificar el tema de los correos electrónicos, de los mensajes de datos, como género, de las pruebas digitales. Aquí parecería ser para ciertas personas que el acceder a un correo electrónico, resulta ser una actividad absolutamente sofisticada de investigación. Y en el fondo no lo es. Claro, requiere de un laboratorio forense para poder preservar la validez de la prueba, para poder preservar toda esa información
que no solo se ve, sino la que no se ve, que son los metadatos de la prueba digital. Quién creó el documento, la trazabilidad, etcétera, que esas son cosas importantísimas desde el punto de vista probatorio del documento. Pero no hay mucha diferencia entre hacer una inspección de documentos que están en formato digital y documentos que están en formato físico. Uno antes hacía esas visitas administrativas, pedía que le bajaran los acetas, entonces le pagaban un cuarto lleno de papeles y allá usted iba a ver qué encontraba. Que es otra cosa que me causa curiosidad de ciertos abogados de competencia que dicen, oiga, increíble, es que piden los correos a ver qué se encuentra. Y uno dice, perdón, y es que antes no me pedía la correspondencia física a ver qué se encontraba, porque si uno supiera qué había, pues era porque ya lo tenía. Claro, usted mira a ver qué hay, usted va detrás de una hipótesis de caso, pero usted no tiene las pruebas, va a buscarlas, les tiene que hacer ingeniería, tiene que excavar, recabar sobre ellas, a ver cuáles va encontrando y qué dicen esas pruebas. Entonces yo creo que la prueba digital es absolutamente indispensable al tema de las investigaciones. Hay que avanzar con tecnología, los laboratorios forenses, la verdad es que pocas entidades en Colombia tienen los laboratorios forenses para acceder tecnológicamente a esas pruebas digitales, la superintendencia es una de esas, y es una de esas autoridades que lo hace, pues creo yo, con la tecnología idónea, con unos laboratorios que además le han costado muchísimo a la autoridad de competencia, pero olvídense que en los actuales momentos una investigación sin acceso a la prueba digital es inviable, es impensable, es absolutamente impensable. Muchas gracias, doctor Robledo. Doctor Setién, ¿cuál es su opinión? Buenas noches. Un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, de igual manera a Control Risk y a la doctora Carolina Prieto por la invitación. ¿Cuáles son las razones para que tanto las autoridades como litigantes acudan cada día más a esta prueba digital? En materia penal, evidentemente el derecho penal no es ajeno al avance de las tecnologías, de la comunicación y de la información, y también por unas razones prácticas. Este tipo de prueba debidamente obtenida, debidamente analizada, genera un mayor convencimiento judicial. Hablo desde el punto de vista de la autoridad, pero también siendo consecuente que hoy existe una ciberdelincuencia donde este tipo de elementos materiales probatorios, si son obtenidos por la autoridad y debidamente manejados, permitirían un mayor avance de las investigaciones. Hoy día investigar, me ubico en el punto de vista del derecho penal, no es tan sencillo, y más a nivel de los grandes temas del orden económico, no solamente en temas de corrupción pública. Investigar implica un esfuerzo grande, y obtener este tipo de evidencias digitales permite evidentemente un mayor fortalecimiento de las investigaciones. La segunda parte de la pregunta hacía referencia al reto en materia de la prueba digital. Puntualmente lo ubico en que debe haber un mayor desarrollo jurídico sobre este tipo de evidencia. Hoy día, a pesar de que existe la ley 527 de 1999 y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, es evidente que aún en materias como el derecho procesal penal, que es la que me ubica, existe la necesidad de que haya un mayor desarrollo jurídico. Muchas gracias. Gracias, doctor Setién. Y pues como lo anuncié al principio, ya teniendo un panorama un poco más amplio del tema principal de esta mesa redonda, quiero que empecemos a tocar los temas desde el inicio hasta el final. Entonces, para esto quiero preguntarle a María Elena y al doctor Robledo sobre el tema de la recolección de la prueba digital. Y pues eso sí les agradezco que sean muy breves en su respuesta, que ya estamos un poquito atrasados. ¿Cuáles son los principales aspectos que ha tenido en cuenta la autoridad cuando hace la recolección de la prueba digital? Bueno, yo quería hacer una precisión respecto al tema que estábamos hablando ahorita, y es un tip. Estuve revisando estadísticas y para el 2014 los mensajes de datos que se manejaban en procesos judiciales y administrativos, el 66% respondía a correos electrónicos y el 35% a otro tipo de mensajes como WhatsApp y audios. Hoy en día las estadísticas se están equiparando al punto de que son mayor el número de mensajes de datos que llegan
por audios, es decir, los que hacemos generalmente en WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Que pues autoridades como la SIC están persiguiendo todavía correos o estamos mirando mensajes de WhatsApp, pero por ejemplo no estamos enfocándonos en cosas como los audios. La tecnología va mucho más rápido que el derecho y los abogados estamos demorando en acoplarnos a los cambios tecnológicos y a la manera de comunicarnos a través de ellos. Y eso implica que para concertar un cartel o una conducta anticompetitiva tenemos que estar a la par de las tecnologías. Con la pregunta que hace Carolina, ¿qué aspectos ha tenido en cuenta la autoridad al momento de hacer recolección de pruebas digitales? Lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio, yo tuve la oportunidad de trabajar en ella hace unos años, tuvo que hacer una adaptación de carreras a lo que exigía la ley 527 del 99 y al ingreso de pruebas digitales. Antes del laboratorio forense realmente habían 2 equipos sencillos de recolección de datos y 2 ingenieros que tomaban los famosos hash. Y llegó un momento en que los casos realmente sí fueron creciendo en materia de pruebas digitales y se crearon los famosos peritos de experticia. Peritos de experticia que tenían la capacidad, yo creo que hoy día también, de presentarse en un proceso y explicar si la prueba cumplía con los requisitos de validez que debe tener un mensaje de datos. Vino el laboratorio forense, se incorporaron equipos tecnológicos y eso implicó un cambio en las visitas de la SIC. Porque lo que decía el doctor Pablo Felipe Robledo es, sí, pasamos de revisar gacetas a revisar computadores y eso implicaba que en la cabeza de los abogados teníamos que entender dónde estaba la prueba, cómo se recolectaba y qué se requería. Eran cosas que hoy suenan tal vez muy sencillas, pero no es lo mismo copiar datos de un computador, no sé, de un Acer, que de un Mac. Entonces descubrimos que los equipos no eran los mismos y que el copiado no era igual. Eso implicaba adquirir nuevas licencias y hubo visitas en que fue muy difícil la recolección de pruebas. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades han tenido que ir avanzando a medida que avanza la tecnología. Luego empezaron los celulares, ustedes han sido pues muchos abogados testigos de eso, y eso implicaba otro uso de tecnologías. Entonces, es la adaptación de la práctica de pruebas en un derecho a la competencia contra los avances rápidos de la tecnología. Entonces, yo creo que eso es lo que más se ha hecho en materia de autoridades y una capacitación muy fuerte, que no solamente es de la autoridad de competencia, sino de los abogados que hoy estamos litigando temas de competencia, porque implica entender un lenguaje para el que tal vez nunca estemos preparados, que es el hablar de qué es un contenedor, que le voy a sacar, que le sacaron el hash, que el algoritmo concuerda, que el algoritmo no concuerda, que el contenedor no es la prueba, que es el mensaje. Ese tipo de cosas ha cambiado la mentalidad de una rama del derecho y nos ha exigido muchísimo más. Entonces, pues sí, cambios han habido. La recolección de la prueba ha implicado la incorporación de profesionales diferentes a nosotros los abogados. Zapatero a tus zapatos, ninguno de nosotros es ingeniero y siempre tiene que haber un aval de una persona experta en el tema, pues que garantice que los requisitos de la ley 527 para la validez de la prueba se cumplan para que el proceso luego no sufra ningún tipo de reproche de ilicitud, de ilegalidad o violación incluso del debido proceso. Doctor Robledo, su opinión. Pues yo creo que la superintendencia ha evolucionado mucho en la forma de practicar esas visitas administrativas en donde se extraen de dispositivos electrónicos documentos digitales. Antes, cuando no había laboratorio forense, eso no me tocó a mí, la superintendencia accedía a casos famosos del cartel del azúcar 1, cacao, arroz, etcétera, hay documentos digitales. Pero el acceso a esos documentos se hacía de forma muy diferente a como se hace hoy. Entonces es como cuando uno está en la oficina trabajando y uno dice, yo eso lo tengo en un archivo, ¿cómo es que se llamaba el archivo? Y entonces uno se va a la lupita y mete una palabra y entonces a ver si logra encontrar el documento en donde está esa palabra. Y después eso lo grababan en unos disquetes o en unos CDs. Y entonces obviamente esa era una forma muy antitécnica de recolectar esas pruebas digitales, porque en ese proceso de transportarlas se pierden una cantidad de metadatos, se pierde la autenticidad del documento, la originalidad, etcétera, etcétera. Después, la superintendencia se hizo un laboratorio forense. Y entonces esas pruebas digitales ya empezaron a recogerse de forma técnica a través del laboratorio forense,
para dispositivos tales como computadores que permitían recoger información que estaba en computadores o en correos electrónicos. Pero el procesamiento era absolutamente demorado. Un computador se demoraba procesándolo como 25 días, un mes. Y entonces pues era una cantidad de información, pero sin capacidad de ser analizada. Y después la superintendencia compró unos nuevos equipos de última tecnología que permitían ya procesar un computador, tal vez la información que se extraía en un computador con la copia hash en 2 o 3 días. Hasta el punto de que incluso varias veces la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia ha enviado teras de información, documentos extraídos en diligencias de carácter penal a que sean procesados en el laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es uno de los más modernos que hay en Colombia. Eso para decir que de una u otra manera la superintendencia, la autoridad de competencia, otras superintendencias también le piden ayuda a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer sus diligencias con el laboratorio forense de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo la Superservicios, lo hace de forma reiterada, las supersociedades, otras entidades. Entonces eso para decir que no es solo el querer poder acceder a unos documentos en formato digital, sino que hay que tener la tecnología, esa tecnología vale unas platas considerables. Solo hasta el año 2015, tal vez, la superintendencia logró hacerse a la tecnología para poder extraer documentos digitales que estaban en teléfonos inteligentes. Antes no lo teníamos. Antes estaba limitado a Claro, mensajes de datos de entonces, computadores. Claro, entonces el tema es, dicen, ¿y ahora por qué entonces también las visitas administrativas de inspección dentro de lo que se solicita sea exhibido son los teléfonos como formato digital para extraer de ahí la información? ¿Por qué antes no? No, pues porque antes no teníamos la tecnología para extraer esa información de los teléfonos inteligentes, solo la vía de los computadores, y tampoco es que haya mucho, hay 3 o 4 maletines de esos para poder extraer la información, no hay muchos. De hecho, cuando se planean visitas simultáneas, estratégicamente se manda uno de esos maletines a uno u otro sitio donde crea que se va a pedir la exhibición de los teléfonos. Entonces, para contestar la pregunta, pues para las autoridades también ha sido un reto el poder hacerse a la tecnología que les permita garantizar lo que hay que garantizar, las 3 cosas que tú decías, para la extracción de esos formatos, de esos documentos digitales, para poder ser evaluados, que es un tema que vamos a hablar más, como prueba digital, porque aquí también hay que, creo yo, desmitificar algo. Una cosa es que la prueba sea digital y se valore como prueba digital, que eso tiene unos retos y tiene unas ventajas, pero no quiere decir que usted no pueda coger un documento que está en formato digital, un documento, una prueba documental digital y volverla prueba documental física y que no pueda valorarla. Porque si ustedes miran más adelante. el Código General del Proceso, ahí hay una norma que dice que la impresión física de los documentos digitales será incorporado en los procesos como prueba documental y su valoración y su contradicción seguirá las reglas de prueba documental física. Ojo, porque ahí también, eso seguramente lo vamos a hablar ahora, qué pena, ahí también hay de pronto un mito sobre el tema de la validez o no la validez de imprimir un correo electrónico, por ejemplo, o inscribir un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias, doctor Robledo. Y ahora, desde el punto de vista de los abogados de derecho a la competencia, de los litigantes, cuando se está preparando una prueba, precisamente porque se va a aportar a un proceso, una investigación administrativa, ¿cuáles son los principales aspectos que se tienen en cuenta para hacer esa recolección de la prueba? ¿Se cuentan de igual forma con temas forenses? ¿Se tiene algún procedimiento distinto a lo que se haría normalmente para aportar una prueba documental? ¿Qué se hace desde el punto de vista de la defensa? Bueno, sí, yo encuentro básicamente 2 escenarios, 2 oportunidades en las que la defensa podría aportar pruebas digitales que efectivamente, como dice el doctor Robledo, son documentos, en esencia, solo que en un medio digital.
Y esas dos oportunidades procesales básicamente podrían estar: la primera, cuando yo presento descargos, o la segunda, cuando yo me quiero someter a un programa de beneficios por colaboración. En cualquiera de esos escenarios, si yo quiero que una prueba pues tenga validez, por supuesto, para que sea prueba digital, tengo que asegurarme que cumpla con los requisitos del artículo 11 de la ley 527, que habla del tema de la confiabilidad, y es que el documento permita establecer los criterios de búsqueda que se utilizaron, cómo se extrajo, cómo se almacenó, el receptor, el destinatario, y un tema de que la prueba se ha mantenido íntegra, es decir, que se aporta de manera completa y que ha sido inalterada. En efecto, como el doctor Robledo dice, pues una prueba puede, que a pesar de ser digital, se puede imprimir y aportarse en forma física al proceso, pero por supuesto también tiene que mantenerse la originalidad y la integralidad del documento. Y en esto no quiero hablar de casos concretos, voy a ceñirme a lo que planteó Carolina, pero en ciertos procesos, sin mencionar nombres por supuesto, pues sí he encontrado que se han aportado procesos que el documento original era en inglés y se aporta de la misma manera que está en un correo, pero en español. O se aporta el documento impreso y arriba dice confidencial y privilegiado. O el documento es una cadena y se aporta una parte. Pues claramente esos documentos han sido alterados, han sido manipulados, y por lo menos desde mi punto de vista pues no deberían tener valor probatorio, o tendrían un valor probatorio que pues, seguramente el juez, o en este caso la SIG, tendría que restarles mérito. Muchas gracias. Doctor Guillermo, muchas gracias. Y ahora, doctor Setién, cuando la Fiscalía es la que está recopilando, haciendo la recolección de estas pruebas digitales que ya han sido previamente recolectadas por la autoridad administrativa, ¿cuáles son los principales aspectos que tiene en cuenta precisamente para garantizar la validez de la prueba? Especialmente como autoridad se verifica el cumplimiento del debido proceso, los procedimientos de cadena de custodia y que no se hayan afectado derechos como a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. En ese punto la Fiscalía debe ser muy cuidadosa en examinar en cada caso en concreto si requiere o no pedir un control judicial a una autoridad que existe en materia penal, que son los jueces de control de garantías. En la medida que la prueba trasladada en materia procesal penal no opera de una manera directa como opera en otras áreas del derecho. Entonces yo lo resumiría a los siguientes aspectos. Es la verificación del cumplimiento de un debido proceso en esa instancia administrativa, al cumplimiento de unos protocolos de cadena de custodia, y evidentemente últimamente por la sentencia C-165 de 2019, a que esas diligencias, esas visitas administrativas, en el caso de que venga de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque a veces también viene de otras áreas como la Contraloría General de la República u otros entes como la Superintendencia de Sociedades, efectivamente se hayan respetado también esas garantías, ese mínimo de garantías, sobre todo porque en el proceso penal hay una persona o personas que van a ser investigadas y también tienen esas garantías. Muchas gracias, doctor Setién, muy interesante su respuesta. Y precisamente hablando, ya entrando en el tema de cadena de custodia, que sin duda es un aspecto bastante importante para el derecho penal, quisiera preguntarle a María Elena, en el derecho administrativo, en las investigaciones administrativas, ¿es obligatorio tener en cuenta la cadena de custodia cuando se hace la recolección de este tipo de pruebas? Bueno, Caro, no es obligatorio, pero yo considero que sí es necesario. ¿Qué sucede? Los mensajes de datos exigen para su validez los requisitos que hablábamos, y el no tener una cadena de custodia puede llevar a que luego se discuta temas de legalidad o ilicitud de la prueba. El tener la cadena de custodia implica saber quién la recolectó, quién la pasó al contenedor, quién la transportó, y dejar de una vez dentro de la misma cadena cuál fue el hash de la misma prueba que fue incorporada en un mensaje de datos. ¿Eso qué garantiza? Yo creo que garantiza ofrecerle a los investigados un debido proceso,
un mecanismo de defensa de que las pruebas aportadas son originales en términos de la ley 527 y que realmente puedan contradecirlas en el proceso. Si uno tiene, si el mensaje se encuentra en un mensaje, si el mensaje de datos fue acopiado de manera efectiva, se puede comprobar quién inició el mensaje, quién lo envió, cómo lo envió, cuándo lo envió. Cuando ustedes reciben un correo electrónico dice de María Elena Rosso para Carolina Prieto, pero cuando lo descargan les dan las propiedades de la dirección IP, cuándo lo envió, bueno, por dónde lo envió, y eso implica una traza del mensaje de datos que lleva a que la tacha del mismo sea mucho más difícil. Entonces son garantías procesales que tiene la cadena de custodia en el momento en que se acopia. Pero de igual manera, hablamos de dos cadenas de custodia. Una cadena de custodia que llamamos anterior, que es en el momento de la recolección, y una cadena de custodia posterior. Una vez se hacen las diligencias administrativas, se diligencia una cadena de custodia en la cual dicen la transportó María Elena, la entregó otra persona y Pablo Felipe ingresó al contenedor y revisó la información tal día. Entonces los programas forenses permiten que digan quién ingresó, si lo alteró, si lo modificó, si le dio el uso correcto en materia forense para no dañar la validez de la prueba, y eso es una garantía total para los investigados y es no sé, una medallita de salvación para las superintendencias de garantizar sus actuaciones administrativas. O sea que eso es más un tema para ser precisamente garante hacia el investigado, más no una obligación desde el punto de vista de investigaciones administrativas. Sí, y genera una practicidad en temas de conductas restrictivas de la competencia cuando tiene implicaciones penales. Cuando hay casos como acuerdos colusorios, pues las pruebas son entregadas a la Fiscalía y ellos inician su cadena. Pero muchas veces pueden alegar qué fue lo que hizo la superintendencia y si el proceso es, digámoslo, limpio, transparente, pues es mucho mejor incorporar la prueba en un proceso penal, evitando discusiones. Siempre las va a haber, pero un proceso de acopio de pruebas con cadena de custodia puede generar menos problemas y debates procesales a otras autoridades, no solamente la Fiscalía. Okay, Mari, muchas gracias. Quisiera preguntarles precisamente sobre el tema de la cadena de custodia, tanto al doctor Robledo como al doctor Setien. Si consideran ustedes que la prueba digital que se recolecta pues en instancia administrativa debe tener una cadena de custodia tan exigente como la que maneja la Fiscalía. Considero que sí. Esas exigencias, esos protocolos de cadena de custodia deben mantenerse en todo momento, tanto en las instancias administrativas como en las instancias judiciales. El protocolo o la cadena de custodia es un método de autenticación y eso permite mayor confiabilidad de la evidencia digital y más garantías, tanto para la misma autoridad como para los mismos investigados. Entonces, esas exigencias, digamos que no son exigencias, deberían ser deberes, formalidades, no meras formalidades, sino protocolos que deben cumplirse de manera cabal en la investigación penal y en las investigaciones administrativas. Esa es mi posición. Muchas gracias, doctor Setien. Doctor Robledo, ¿cuál es su posición sobre la cadena de custodia precisamente en este escenario de la autoridad administrativa a la Fiscalía? Pues, a ver, yo lo que creo es que hoy en día con los laboratorios forenses que hay, en el caso particular de la superintendencia, ese es un tema que no tiene mayor discusión, porque ese laboratorio forense permite mantener plenamente la cadena de custodia, es decir, se sabe quién la recolectó, cómo la recolectó, en qué la recolectó, la autenticidad del documento, de la copia de lo que se lleva frente a la copia de lo que había. De hecho, hoy en día los programas que tiene la superintendencia, hay uno que se llama Summation tal vez, ese programa le permite saber a cualquier autoridad cuándo se recolectó la prueba, cuándo se entregó en el laboratorio, cuándo empezó a procesarse en el laboratorio, cuándo terminó de procesarse en el laboratorio, cuándo se subió al sistema para una potencial consulta y quiénes consultaron
determinadas pruebas y qué prueba consultaron y qué prueba obtuvieron copia. ¿Por qué? Porque usted como funcionario, por ejemplo, de la superintendencia, tiene una clave general de acceso al summation y tiene una clave particular que solo le están dando a 4 o 5 funcionarios o 6 funcionarios por caso, y usted para poder acceder necesita meter las 2 claves. Entonces dice quién entró, desde qué terminal, desde qué computador, qué pruebas vio, si las imprimió, si no las imprimió, si le sacó una copia, no le sacó una copia, es decir, en el programa queda todo. Y entonces lo que yo creo es que ahí está la cadena, no solo de la forma en que se obtuvo la prueba, sino en la forma en que se mantuvo la prueba, que permite confirmar en cualquier momento que se entregue a otra autoridad que esas pruebas se han conservado la originalidad y han estado en custodia de la autoridad, han sido inalteradas. Y eso creo yo que cobra mayor relevancia cuando esas pruebas van con destino a un proceso penal. Cualquier prueba que la autoridad de competencia o la superintendencia tiene que, creo yo, trabajar con el estándar más superior, que seguramente es el de la validez de esa prueba al momento de ser trasladada al proceso penal, porque cada vez que recolecta una prueba tiene que tener en cuenta que eventualmente existe la posibilidad que esa prueba termine en la Fiscalía General en un proceso penal. Y de hecho son muchas las pruebas que ha recogido la superintendencia que han terminado en expedientes de la Fiscalía General de la Nación, varios casos, 15 casos, y la Fiscalía General de la Nación hace visitas administrativas de inspección, toma copia de las pruebas que obtuvo la superintendencia, y una de las cosas que pregunta la Fiscalía con toda razón es, bueno, ¿y esto cómo llegó acá? ¿Cómo se extrajo? ¿Cuál es la cadena de custodia? Y la superintendencia tiene que certificarle a la Fiscalía General de la Nación también esa cadena de custodia para que la Fiscalía General de la Nación se pueda llevar esas pruebas y hacerlas valer en el proceso legal, llevándosela al juez del control de garantías o haciéndole el control posterior, porque yo pues, no soy penalista, pero tengo entendido que eso hay varios procedimientos para hacerlo, y en distintos procesos la Fiscalía General de la Nación ha intentado un mecanismo u otro, pero al final lo que sí es cierto es que en varios expedientes en procesos penales han sido valoradas y han sido admitidas esas pruebas obtenidas por las autoridades administrativas. De hecho, hay un fallo, tal vez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en uno de esos casos, en donde se revoca una sentencia del tribunal, una sentencia de tutela del tribunal, que no, o sea, hay un proceso penal, se lleva al juez de control de garantías, el juez de control de garantías no lo admite, se apela esa decisión ante el juez del circuito, después se envía una tutela ante el tribunal, nadie quería valorar esas pruebas de la superintendencia, hasta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de segunda instancia una tutela, dice que esas pruebas sí son susceptibles de ser valoradas, siempre y cuando hayan cumplido con unos requisitos mínimos, diríamos, al momento de ser obtenidas extraídas por parte de la autoridad de competencia. Entonces, ese es un tema que yo creo que es muy importante, y repito, la superintendencia debe tener como política el tratar de manejar la cadena de custodia más exigente, pensando no en que esas pruebas las va a usar ella como autoridad de competencia, como autoridad de consumidor o de datos personales, sino que eventualmente van a ser valoradas en un proceso penal, y sería una enorme tristeza para una investigación que esas pruebas, por un error de la superintendencia, no puedan ser valoradas en un proceso penal. Eso me parecería una cosa pues, bastante triste para el Estado, no para la superintendencia, ni para la Fiscalía, para el Estado. Muchas gracias, doctor Robledo. Y precisamente, aprovechando que tenemos la presencia del doctor Setién en esta mesa redonda, quisiera aprovechar para hacerle unas preguntas sobre el traslado de las pruebas digitales pues de la parte administrativa a la Fiscalía. La primera de estas sería, ¿cuáles son las pruebas digitales en el proceso penal en asuntos relacionados con la libre competencia? ¿Qué tipo de pruebas digitales tienen ustedes en estas investigaciones? En materia penal, las mismas pruebas digitales, o sea, las pruebas digitales también, el concepto que trae, que se deriva de la ley 527 de 1999 también se aprecia. Evidentemente que en cada caso concreto hay evidencia digital que se entra a examinar. Ese concepto de mensajes de datos contiene muchos temas
que en materia probatoria, ya en casos de investigaciones en concreto, se vienen ubicando. Tipos de pruebas, no solamente ubicaríamos la obtención generalmente en las diligencias de inspecciones o diligencias de allanamiento y registro de los software, los hardware, el estudio de sus contenidos como tal, que evidentemente implica eso, sino también distinta variedad como CDs, DVDs, USBs, el tema de los celulares es muy común y quizás es de los instrumentos que más nos brinda información en materia de este tipo de investigaciones. Entonces la evidencia digital en materia penal también se nutre de esa misma creatividad que debe tener el investigador al momento de adelantar este tipo de investigaciones, siempre teniendo en cuenta algo fundamental, es el debido proceso, el respeto a unas garantías y a unos procedimientos desde el mismo momento de su búsqueda, porque la Fiscalía avanza en determinadas investigaciones siempre manejando un programa metodológico o un plan de trabajo, para hacerlo más sencillo, porque este tipo de pruebas digitales no es fácil su manejo. Entonces, siempre va a requerir de un personal especializado, en peritos como tal, desde el momento de desde la planificación y aún más desde el momento de su obtención y su posterior análisis. Entonces, esa sería mi respuesta. Doctor, y precisamente ya dentro de una investigación, dentro de un proceso penal, ¿cómo se obtienen las pruebas digitales por parte de la Fiscalía? En materia de una investigación como tal, se adelantan actos de investigación. Un fiscal trabaja con su policía judicial, el fiscal dirige su investigación y, de acuerdo al caso concreto, adelanta, yo mencionaba un programa metodológico donde se ordenan unos actos de investigación. Esos actos de investigación pueden corresponder desde diligencias tan un poco simples como inspecciones, un poquito más complejas como agentes encubiertas, entregas vigiladas, pero en materia penal la evidencia digital, la Fiscalía tiene que estar atento también a que las propias víctimas en algunos casos también las aporten, y el fiscal con el apoyo de su policía judicial siempre debe estar atento a algo que se llama el principio de legalidad de la prueba, que está en el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal, y a la autenticación de cada prueba, siempre buscando esos factores de confiabilidad, de cuidado de su integridad. Entonces, un fiscal busca evidencia digital a través de su policía judicial y enfocado siempre a que esa evidencia digital tenga un fin concreto, siempre atendiendo otros factores que en materia penal se observan, que son la pertinencia, que esa prueba sirva para algo, tenga una utilidad, y también unos factores de conducencia, que es la idoneidad. En materia penal, la prueba digital, pienso que como nunca tiene una gran importancia y nos impone a la policía judicial y a los fiscales cada día un mayor estudio sobre no solamente sobre su existencia, sino sobre la forma de obtención, su aseguramiento y aún más su análisis, pero sin perder de vista que cada día la evidencia digital nos genera un mayor poder suasorio si se sabe obtener y asegurar adecuadamente. Doctor, y en los casos de las pruebas digitales que precisamente se trasladan de la autoridad administrativa y de las otras autoridades que usted nos comentaba hace un momento a la Fiscalía, ¿cómo se hace la incorporación de esas pruebas a la acción penal? Escuchaba al doctor Robledo que hacía referencia a una sentencia, esa es una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, es el radicado 92-832 del 25 de julio de 2017, que hasta el momento, magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar. Ese traslado de la evidencia digital, partiendo desde la autoridad administrativa hacia la judicial, no es tan sencillo. Reviste un especial estudio por parte de los fiscales del caso, un estudio que implica en cada caso, siempre los penalistas, por lo menos siempre utilizamos esa muletilla, mirar cada caso en concreto,
verificar cómo nació esa evidencia, cómo se obtuvo, cuál fue lo que debería ser una regla, pero siempre se examina el aseguramiento de esa evidencia. Pero también hay un aspecto muy fundamental que a los fiscales, y debo reconocerlo, por eso digo, cuando en la primera pregunta que hacía la doctora Carolina Prieto, uno de los principales retos que tiene la evidencia digital es el desarrollo jurídico de la misma, y sobre todo cuando se trata del tema de prueba trasladada. La preocupación de los fiscales es, ¿se somete a control judicial de un juez de control de garantía o no se somete a un control judicial ante un juez de control de garantía? Sobre todo porque hay unos factores, no sé si aquí hay penalistas, pero bueno, había unas caras conocidas, doctor Fabio Umar, creo que es uno penalista, lo he visto por allá en esos avatares, porque ya la evidencia, respetuoso saludo doctor, ya la evidencia, obsérvese lo siguiente, la evidencia, la propaganda, no sé, la evidencia ya ha sido obtenida y practicada, y a veces la Fiscalía no tiene en el momento el tiempo, ni se encuentra disponible, como en su momento la tuvo la autoridad administrativa. Entonces, en cada caso, el fiscal debe examinar, y es la gran preocupación en ese traslado, someterla o no a un control judicial. Mi concepto es que en lo posible siempre se someta a un control judicial, así sea que los actos hayan transcurrido en tiempo, pero someterla y brindando las garantías en lo posible, y esto se cuestiona mucho por el tema de la reserva, de citar en lo posible, de brindar la posibilidad de contradicción, porque eso permite una investigación más garantista, pero también sólida. Evidentemente, en esa sentencia que les mencionaba, que mencionó por cierto el doctor Robledo de la Corte Suprema de Justicia, pero en vía de tutela, la Corte Suprema de Justicia dice que esa instancia ante los jueces de control de garantía no es el único momento, también la parte contra la quien se vaya a poner de presente o se vaya a utilizar la prueba trasladada, también va a tener un momento importante que va a ser en la audiencia preparatoria, donde también podrá ejercer un control sobre la autenticidad, la integridad, el cumplimiento del debido proceso de esa evidencia. Entonces, concluyendo por el tema de la pregunta, el traslado de la evidencia desde el punto de vista de, bien sea de la autoridad administrativa hacia el campo penal, no es tan sencillo. En cada caso debe examinarse esos factores, pero mi posición en esta mesa, muy respetuosa, es que el fiscal la someta en lo posible siempre a un control judicial, en virtud de lo que regla el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, para que por lo menos un juez examine esos aspectos de garantía especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Setién. Y ya en este punto quisiera que habláramos, que empezáramos a hablar el tema del análisis de la prueba digital. Y para eso quisiera, Guillermo, que nos contaras desde tu punto de vista qué diferencias existen entre la valoración de una prueba documental y la valoración de una prueba digital. Bueno, yo antes de referirme a ese punto, doctora Carolina, me voy a tomar licencia para hacer un comentario frente a algunas cosas que mencionó el doctor Setién que me parecen muy interesantes. La primera es, y perdónenme que me desvíe, pero yo creo que en este momento la SIC no tiene licencia para recaudar todas las evidencias digitales que le parezca en una visita de inspección, porque la Corte, si viene una sentencia de exequibilidad de una norma de consumidor, pero que también es extrapolable al caso, definió unos criterios que limitan la actividad de la SIC, la actividad investigativa, a el objeto y el tema de prueba, que son los mismos que el doctor Setién en la investigación penal hace referencia a conducencia y pertinencia, lo cual quiere decir que la SIC tiene, entiendo que por razones prácticas no lo puede hacer en la misma visita, pero de manera posterior sí tiene que hacer una depuración de la evidencia electrónica que se lleva, y aquello que no tenga pertinencia ni conducencia, que no tenga objeto ni tema de prueba, pues sencillamente lo tiene que desincorporar o lo tiene que devolver. Por muchas razones, por un tema de debido proceso, por un tema de yo como empresario, a pesar de que el doctor Robledo pues nos ha contado de todos esos criterios tan cuidadosos y tan sigilosos de seguridad al interior de la entidad, pues yo no quiero, si soy Coca-Cola,
que mi fórmula de Coca-Cola esté en un expediente, así me digan que 5 funcionarios tienen que meter claves y que eso nadie más lo va a ver. Yo no quiero que eso esté ahí porque eso no tiene que ver con una investigación de acuerdo de precios. Ahora, me queda la duda, sin ser penalista, pero me quiero aventajar, si la SIC va por un tema de abuso de la posición dominante, pero encuentra pruebas acerca de una colusión en licitaciones y le manda esas pruebas a la Fiscalía, pues yo no sé si esas pruebas sean válidas, para la Fiscalía inclusive, porque es que la SIC las obtuvo en el desarrollo de una visita que estaba o debía estar circunscrita a un tema de abuso de posición de dominio. Entonces me queda a mí la duda, ¿por qué la Fiscalía podría analizar esas pruebas? Y una última cuña, pues algo que me encantó que mencionó el doctor Setién, que sé que es del procedimiento penal, pero que yo no veo por qué en la SIC no se puede incorporar, y es una audiencia de control de legalidad de las pruebas. Es que a mí me parece que es una cosa que es absolutamente elemental en una investigación, pues que la SIC va y se lleva varios, no uno, sino varios discos duros. Entonces, yo sí creo que eso debe estar incorporado. Claro, uno podría decir, no, pero es que la ley no lo establece. No, la ley no lo establece, pero yo sí creo que una entidad garantista, de alguna manera, así como tiene unas facultades de instrucción muy amplias en algunos temas, pues podría crear una audiencia de manera informal. La sentencia de alguna manera también lo establece. Ahora, frente… Volvamos al Hay unos pequeños apuntes, porque no quería no, y quedarme… definitivamente de este tema lo que hay es tela para cortar. Bueno, pero muy bien. Bueno, voy a… Si esa tensión que se presenta en la parte penal se debe respetar esos derechos que están constitucionalmente consagrados, son de obligatoria observancia por el investigador, no tiene que ver tendencia. Si alguien puede decir, oye, déme su celular, sin violar mi derecho constitucional a la inviolabilidad de la correspondencia. Ese es el punto. bueno, pero voy- pues, ya que estamos saliéndonos un poquito del tema, pues que opinen todos. No sé, el doctor Robledo, ¿qué piensa del tema? O María Elena, No, lo que que pasa también es que- lo ha que hecho pasa es parte de que de la autoridad. El tema pues no es la sentencia de la Corte, sobre eso hemos hecho muchos foros, pero una cosa es el deseo, pensar con el deseo, querer que las cosas sean de una manera y otra cosa es como son. En la sentencia de la Corte brilla por su ausencia cualquier referencia de la Corte en las visitas administrativas de inspección administrativa, visitas administrativas de inspección, la recolección de pruebas, la autoridad constitucional, el derecho constitucional que tiene autoridad de solicitarle a cualquier persona la exhibición de un documento incluso privado que está en el artículo 15 inciso final. Brilla por su ausencia en la sentencia de la Corte, muy a pesar de muchos penalistas, a mi manera de verlo, alguna referencia al Código de Procedimiento Penal. Brilla por su ausencia. Otra cosa es que si quieren traer a los procedimientos administrativos, no de competencia, de cualquier procedimiento administrativo, las normas del procedimiento penal, pues habrá que tramitar una ley en el Congreso para que eso sea así, y así lo diga. Porque hasta ahora la Corte Constitucional no lo dijo. La Corte Constitucional no lo dijo. Aquí una cosa es la recolección de las pruebas para efectos de una investigación administrativa de inspección, vigilancia y control. Eso tiene unos requisitos, tiene unas características y tiene una finalidad. Y otra cosa, ahí sí señores, los penalistas, bienvenidos, es cómo se hace, o si es que no se puede hacer, llevarse esas pruebas del proceso administrativo, válidas para el procedimiento administrativo, y llevarlas a un proceso penal. Ese realmente es otro tema. Y si no se puede llevar, entonces que no las lleven. Si se puede llevar, entonces ¿cómo hay que llevarlas? Entonces están los dos procedimientos, el juez de control de garantías, después antes de descubrirlas de más adelante, eso ya es un problema de penalistas. Pero el tema de la validez de las pruebas para el proceso administrativo no existe, señores, no existe una sola sentencia en Colombia, no existe una sola sentencia en Colombia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, de alguien que haya invalidado unas pruebas recogidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y hechas ahí, válidas en un proceso administrativo. En ningún caso la Superintendencia hayan caído. Luego,
pues si quieren invéntense procedimiento, invéntense tesis y argumenten en los procedimientos, pero no pueden decir que la sentencia de la Corte dijo que había que tener en cuenta para la recolección administrativa unas normas del Código de Procedimiento Penal, porque es que eso sí no está en la sentencia de la Corte, señores, a mí me da mucha pena, no está en la sentencia de la Corte, punto, Bueno, así de sencillo. Pues que doctor Robledo, el la debido última proceso, intervención, pero sí, la por última. favor volvemos. Sí, no, muy mencionado. Les pido a todos que volvamos a la línea de la prueba digital. Sí, me mantengo en la línea de la prueba digital, pero es que hay algo que aplica a todos los procesos y es el debido proceso, derecho de defensa de contradicción, que está en el artículo 29 de la Constitución, pero además el estatuto de la SIC, el 4886, le da la facultad a la SIC para pedir información y practicar visitas solicitando información de aquello que sea conducente. Luego, eso no es una novedad de la sentencia de la Corte, es que las mismas facultades que tiene la SIC limitan su obrar en materia documental y, por supuesto, extensivo a la prueba digital, a lo que sea conducente y pertinente, que es que además es una cosa que tiene todo el sentido si se quiere respetar, por supuesto, vuelvo y repito, las garantías procesales, que comparto lo que decía el Setién. No hace falta soslayar los derechos ni las garantías para sacar adelante un proceso de manera efectiva. Bueno, volvamos al tema. No, y pues vuelvo a la pregunta que te hice hace un... Bueno, no, pero para mí sí es importante desde el punto de vista del abogado litigante saber cuál es la diferencia respecto al análisis de la prueba digital y la prueba documental. ¿En valoración? En valoración. Bueno, muy bien. Pues efectivamente, ambos son documentos. Y como anticipaba el doctor Robledo, pues ya, digamos que la norma del Código General del Proceso le salió al paso a toda la discusión frente a la naturaleza de uno y de otro. Dijo, mira, ambos son documentos, solo que uno, digamos, es un documento que de alguna manera, si se conserva en el mismo formato, se puede denominar original, y si se imprime es una copia, y ambos, pues son documentos, tienen un carácter declarativo. No obstante, que ambos se deben evaluar bajo la sana crítica, la evidencia que se considera prueba digital o mensaje de datos, pues para que tenga una estimación probatoria admisible por el juez, pues tiene que cumplir con los criterios de confiabilidad que establece la ley de 527, que son a los que ya se refirió María Elena. Es decir, la prueba digital establece un estándar adicional en el sentido de que tiene que cumplir con unos aspectos técnicos, pero también, digamos, es una prueba que si cumple con esos aspectos técnicos, pues puede llegar a ser también objeto de una mayor estimación por parte del juez o del funcionario. Vale, muchas gracias, Guillermo. La misma pregunta para María Elena y para el doctor Robledo. Mari. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Sosa. Ahí yo quería comentarles, no sé si ustedes han leído una sentencia que salió en 2016, en la C604-2016, en la que se analiza el parágrafo del artículo 247 del Código General del Proceso. Es parágrafo que dice que la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Los demandantes en ese caso decían que estaban dándole una validez al correo impreso como si fuera una prueba documental, y lo que termina diciéndole la Corte es que una cosa es el contenido del escrito y otra cosa es la forma del mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, las entidades, no solamente la SIC, en sus resoluciones incorporan la imagen del correo electrónico, están incorporando su contenido. Y eso no quiere decir que la prueba no cumpla con los requisitos de originalidad, firma y escrito. Lo que pasa es que la prueba digital, el mensaje de datos, tiene que ser accesible para cualquiera y puede permitir que se determine quién es su iniciador. Entonces, pensar que la prueba que se incorpora dentro de una resolución es una prueba que se califica como documental y que por eso desvirtúa la prueba digital no es cierto. La prueba digital tiene que existir dentro del expediente y debe cumplir con los requisitos de integridad, de inalterabilidad, completitud y los 3 generales del artículo 6º, 7º y 8º de la ley 527. El doctor Robledo, ¿cuál es su posición? No, pues las pruebas le hablan al juez. Y si está en formato digital, esas pruebas le hablan de una manera al juez o al funcionario administrativo.
Si está en formato físico, le hablan de otra manera. Entonces depende de cómo esté. Si está en formato digital, entonces le habla en su contenido. Ejemplo, un correo electrónico, entonces le dice lo del correo electrónico, qué es lo que ese correo electrónico está diciendo y si ese correo electrónico es prueba o no es prueba de la conducta que se está investigando. Y entonces lo valorará de una u otra manera dentro del conjunto probatorio, con todo el acervo probatorio, el principio de la comunidad de la prueba, del análisis en conjunto de las pruebas. Y si está en, y además entonces está en formato digital, está lo que dice y pues tiene unos metadatos. De quién creó el documento, en qué dispositivo lo crearon, cuándo lo crearon, quién lo modificó, cuándo lo modificó, etcétera. Y eso lo permite analizar el documento digital. Ahora, si lo que se hizo fue uso de esa disposición, porque la prueba que inicialmente era una prueba digital no se incorporó al expediente como prueba digital, lo cual es legítimo. Vuelvo y repito porque ese artículo, ¿cuál es? El 247. Venga, vamos a leerlo un poquitico más despacio, usted lo leyó muy rápido, usted habla muy rápido. Dice aquí, 247, valoración de mensajes de datos, Código General del Proceso, que se aplica a investigaciones administrativas. Valoración de mensajes de datos, serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel, de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos, es decir, es prueba documental, se aporta, se tacha, etcétera, como un documento común y corriente. Entonces depende, si la ventaja de la prueba digital es que la prueba digital supera la prueba documental digital supera la prueba documental física. Porque en ambas hay una coincidencia que dicen lo que dicen y la dicen dentro del contexto que lo dicen. Lo que pasa es que muchas veces los metadatos, la información que no se ve pero que igual está en el documento digital, sí le pueden dar a uno razones para valorar de una u otra manera un medio probatorio, porque le da certeza sobre su existencia. Por ejemplo, es un correo de A contra B, pero en la prueba digital fue encontrada en el computador de fulano de tal y se sabe que él lo modificó. Y en el expediente le está diciendo que nunca conoció el documento. Si fuera un documento físico, habría problemas para saber si ese tercero, que no es ni el que lo envió ni el que lo recibió, lo conocía. Si está en formato digital, de pronto la información de los metadatos sobre quién lo modificó, pues da claramente que si lo modificó es porque lo conocía. Entonces usted puede tener elementos adicionales para valorar y tomar una decisión al interior de un caso en particular. Esa es la importancia muchas veces de la prueba digital en formato digital sobre la prueba digital que después se incorpora físicamente porque simplemente se imprime. Pero no es que uno no pueda incorporarlo en un proceso. ¿Eso por qué lo digo? Porque es que muchas veces la gente se enreda. La gente se enreda en los procesos. Entonces va a incorporar un proceso civil un documento que está en formato electrónico y entonces llama a yo no sé quién de oficinas, empresas encargadas de hacer auditorías forenses y extracción forense para, no, pues de pronto no lo necesita, de pronto simplemente imprímelo y apórtalo. Ahora, si se lo controvierten, si se lo tachan, de pronto entonces pida como prueba de la tacha que haga una extracción forense. Pero no por el hecho de que esté en documento en formato digital, hay que hacer una extracción forense, hay que hacer una incorporación forense. No necesariamente, porque se puede simplemente imprimir, si lo que usted quiere probar es lo que está simplemente impreso. No hay que complicarse tampoco, creo yo, la vida, porque esa norma lo permite. Bueno, pero podría, en concepto de ustedes, en especial ustedes tres, que han hecho parte de estas investigaciones administrativas, se podría pensar, se podría decir que al valorar una prueba digital como una prueba documental, ¿yo estoy violando el principio de contradicción? No, porque la prueba digital es una prueba documental. Ojo, la prueba digital es una prueba documental, no es una prueba de otra característica, es una prueba documental. Ahora, si la vas a valorar, ojo, no sé si quede claro, si la va a valorar como prueba digital, tiene que haber sido recolectada e incorporada como prueba digital.
porque si no, no las puedes valorar como prueba digital porque dejó de ser prueba digital, no la incorporaste como prueba digital. Ahora, si era originalmente una prueba digital y la incorporaste al proceso en forma física, la valoración no es digital porque no lo es como prueba documental física. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero, pero entonces usted no está violando absolutamente nada, porque en un caso la valora como prueba documental digital y la otra es como prueba documental físico. Ahora, sí valora, sí se equivoca cuando mezcla peras con manzanas. Y entonces frente a un documento que fue incorporado con una impresión física que estaba originalmente en un formato digital, y usted está diciendo que es que la prueba digital dice tal cosa. Si el juez, pues, estaría equivocado porque está hablando de una prueba digital que no existe. Es una prueba documental física, diga sin temor, prueba documental física. Y hay una forma de controvertirla y de tacharla. Si no, adquiere autenticidad. Bueno, sí, es una misma prueba son pruebas documentales, lo que pasa es que uno es material y la otra es inmaterial. Y les aplica un principio que se denomina el principio de equivalencia funcional. Y ese principio lo que dice es, las pruebas documentales se analizan según las reglas del Código General del Proceso, que ya los conocemos, que es el original, copia original, que se encuentre firmado, mientras que la prueba digital debe cumplir las del artículo 6º, 7º y 8º. En materia probatoria aplica el principio de equivalencia funcional y son pues pruebas válidas dentro del proceso. La diferencia es lo material y lo inmaterial que tiene cada una de las pruebas. Doctor Septién, y desde el punto de vista penal, en una investigación, ¿cómo se valora, cómo se hace la valoración de una prueba digital? En materia penal, si ya estamos ubicados en una instancia de juicio oral, hay un juez o tribunal que va a tomar una decisión. De igual manera operan unos principios que en el Código General del Proceso existen, lo que se llama la apreciación, la sana crítica o la apreciación conjunta de la prueba. Pero en materia penal, también además de esa sana crítica, de esa apreciación conjunta de la prueba, existen unos criterios específicos para cada medio de prueba. En el caso de la evidencia digital, se siguen los criterios de la prueba documental. Y en el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 de 2004, se establecen unos criterios que debe seguir el juez. Especialmente esos criterios tienen que ver con esos aspectos que ya protege la Ley 527 de 1999, que no haya sido alterada, el tema de autenticación, el tema relacionado con que su contenido realmente corresponda a realmente informado, pero en materia penal existe también ese tema de la apreciación conjunta, existen esos principios rectores de prueba que también existen en el Código General del Proceso, y lo que sí es que esa es la valoración que se hace desde el punto de vista judicial. Los fiscales también hacen una valoración, independientemente que en el sistema penal quien toma la decisión, es decir, hablo de una sentencia, es un juez, el fiscal al momento de adelantar sus actos de investigación, que el fiscal es una parte, igualmente es la defensa, el fiscal también hace una valoración, debe examinar esos parámetros para ver si esa evidencia realmente la va a utilizar, la va a solicitar como prueba en el proceso. Porque en materia penal no toda evidencia, inicialmente se utiliza el término, técnicamente es evidencia o elemento material probatorio, se va a llevar a un juicio si evidentemente la evidencia no reúne unos caracteres básicos que permitan que no vaya a ser excluida posteriormente. Preciso que hay una valoración que realiza el fiscal durante la fase de indagación e investigación y hay una valoración que hace el juez al momento de dictar su decisión de fondo o los tribunales, pero en última, toda esa valoración igualmente resume esos principios de sana crítica, apreciación conjunta y especificando que en materia penal existen unos criterios específicos para la prueba pericial, la prueba documental y también especificando que la evidencia digital en materia penal se combina el aspecto de que no es solamente evidencia documental, como aquí se menciona, sino también el tema de una evidencia pericial, porque la evidencia digital necesariamente en materia penal no entra así tan ligeramente, tiene un procedimiento, pero también un conjunto de partícipes procesales. Va a haber un testigo que puede funcionar
como quien la incautó, a que llamamos a veces testigo de acreditación, o quien la obtuvo, pero también puede haber un testigo técnico que la analizó, pero también puede haber otro testigo que su contenido lo valoró. Entonces se combina la apreciación de una prueba documental, una prueba pericial, pero también la forma como ese testigo en el juicio, en una circunstancia particular, también haya desarrollado su testimonio y se verifica los aspectos propios de la apreciación de una prueba testimonial. Entonces, en materia de prueba digital, la valoración es bastante particular, aunque se sigan los mismos principios de la sana crítica y eso, pero ya en la parte procesal se conjuga su práctica y su análisis con valoración de la prueba pericial, documental y testimonial. Muchas gracias, doctor Setién. Una respuesta bastante interesante. Y precisamente ya que estamos hablando de la valoración de la prueba digital, quisiera que todos, empecemos por el doctor Guillermo, habláramos de la tacha de la prueba digital. ¿Cómo creen ustedes que se debe realizar la tacha de una prueba digital? Bueno, pues el procedimiento en materia de prácticas restrictivas es un artículo con algunas remisiones cruzadas y no tiene ninguna reglamentación particular frente a la tacha, ni tampoco la tiene el Código General del Proceso, con lo cual uno tiene que remitirse para integrar el procedimiento, perdón, tampoco lo tiene el CEPACA, toca llegar al Código General del Proceso. Y acá hay un tema muy interesante. Primero es desde lo práctico y segundo desde lo jurídico. Desde lo práctico, cuando se produce la notificación, pues yo ya tengo acceso al expediente, pero normalmente el expediente pues tiene información mía, información de otros investigados, cuando es un cartel, e investigación de terceros. Y yo tengo que entrar a revisar toda esa información sin saber cuál o cuáles de los documentos que están en medio electrónico van a ser tenidos en cuenta como prueba, no en la apertura sino en la decisión final. Entonces viene la dificultad de yo, en un término corto de 20 días, entrar a revisar ahí teras de información, a ver cuáles son completos, cuáles son fidedignos, porque si no lo hago, luego me van a decir, se presumen auténticos porque usted no los tachó. Entonces viene esa dificultad práctica, que eso me lleva al punto anterior, pues para eso debería depurarse los elementos probatorios recaudados en la averiguación preliminar en una instancia previa, para la que no sirva, no tenga relación, pues no me pongan a mí a votar corriente innecesariamente a ver si esos documentos son auténticos o no. Desde lo jurídico, la norma del Código General del Procedimiento, cuando establece el trámite de la tacha, dice, mire, hay dos oportunidades para tachar un documento. Una, cuando usted conteste la demanda, caso que no aplica acá porque aquí no hay una contención entre dos partes, no hay demanda ni contestación. Y lo otro que establece el mismo artículo 269, muy interesante, es, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tener el documento como prueba. Entonces viene la duda es, ¿a qué se refiere esa norma? Y en los demás casos, hablando de la tacha, cuando no sea contestación de demanda, en el curso de la audiencia que ordene tener ese documento como prueba. Entonces, efectivamente, uno podría pensar que se está refiriendo es al acto de pruebas. Esa puede ser una hipótesis, y entonces que uno a partir de ese momento es cuando le corresponde tachar el documento. Pero tal vez esa norma también le hace a uno considerar que lo que quiso el legislador en el Código General del Proceso es que haya en todos los procesos donde no haya una norma especial, debe haber una audiencia similar a la de legalidad de los documentos en materia penal. Y ahí no estoy pensando con el deseo, sino estoy pensando con lo que dice el Código General del Proceso. Y en los demás casos, caso específicamente del procedimiento de prácticas, pues debe haber una audiencia para que se tenga en cuenta esa prueba como parte del expediente donde se admita, y yo en esa audiencia, pues efectivamente tengo el derecho a formular la tacha, obviamente invocando los argumentos y allegando las pruebas para el efecto. Y ahora, desde el punto de vista de la autoridad, doctor Robledo. La exautoridad. No, yo creo que obviamente hay pues varias oportunidades
tachar los documentos, depende del momento en que hayan sido incorporados. Yo no sé, doctor Sosa, si usted buscó, o eso no está hoy en día en el Código General, pero antes había una posibilidad de tachar los documentos cuando, o sea, obviamente en el término de traslado, cuando se ponen los documentos o dentro del auto que decreta las pruebas, pero también había una oportunidad que cada vez que había un auto que ordenaba incorporar un documento, habían tal vez 5 días para tacharlo. Yo no sé si es que esa norma después desapareció o qué, pero creo que también hay, cuando se adjuntan documentos por las partes, se ponen conocimiento de esos documentos y hay 5 días para que las partes los puedan tachar. Habría que buscar si esa norma todavía existe, pero pues obviamente el procedimiento de la tacha es un procedimiento que tiene que respetar el derecho administrativo, pues ni más faltaba. Ahora, si el documento es un documento digital, pues hay que mirar qué es lo que se quiere tachar del documento, y seguramente si fue incorporado de forma digital, el medio probatorio idóneo, pues seguramente será un dictamen pericial por un perito digital que logre determinar si hay o no los requisitos de originalidad, autenticidad del documento, pero en el procedimiento administrativo sí hay oportunidades. Y de hecho ha habido casos en la superintendencia en donde se han tachado ciertos documentos y se han dicho que esos documentos digitales no cumplen los requisitos establecidos en la ley 527, y se ha iniciado todo un procedimiento, y en algunas veces, yo me acuerdo un caso de la superintendencia en donde hubo un error en la recolección. Y entonces hubo un error en la recolección y el propio laboratorio de la superintendencia certificó que no concordaban las huellas hash de la extracción con lo que la superintendencia se había llevado por algún problema de procedimiento, no por ninguna mala fe. ¿Ah? En la verificación, y lo certificó el propio laboratorio de la superintendencia, y entonces esos documentos no se tuvieron en cuenta en la investigación. Por fortuna, en ese caso, eran documentos además, porque eso siempre al que le pasa eso es al documento importante y a la prueba importante. Eso no le pasa a cualquier prueba. Eso es como cuando usted llama a la finca, el mayordomo de la finca lo llama y le dice: doctor, se murió el caballo, usted no pregunte cuál, se murió el bueno, punto. Eso es científico, listo. Y entonces, por fortuna, la persona que había aportado a la persona que se le había extraído esa información, el dueño de ese computador, después se había vinculado a un programa de beneficios por colaboración y había después aportado otra vez el documento y se hizo la extracción con todas las, diríamos, las de la ley, ¿cierto? Pero en la superintendencia ese procedimiento sí se hace de forma muy rigurosa y se dan las oportunidades. Ahora, sí existe, eso sí creo yo, una dificultad práctica, que yo creo que Guillermo tiene razón en eso, que es como hay teras y teras y teras y teras de información, es a veces muy complejo para los abogados que litigan poder determinar dentro de todas esas teras de información finalmente cuáles son los documentos que ellos van a tachar. Pero yo no recuerdo, o sea, es que muchas veces hablamos, claro, estamos hablando de un tema académico, pero para tranquilidad de la gente, yo no recuerdo que, salvo el caso que les conté o algo pero son de problemas de extracción, que alguien haya dicho que las pruebas digitales que se han aportado a una investigación de competencia sean falsas. Lo que sí hay es la contradicción obvia y natural de las pruebas, es sobre lo que dicen, ¿ya? Que cuando dice que mira, sí, entonces mañana tenemos reunión del cartel, entonces dice, no, lo que pasa es que no era ese cartel, era un cartel taurino que iba a una feria de la feria de Bogotá, que era para mirar nosotros bien cuáles eran los toreros del cartel para la primera corrida. Entonces, listo, entonces es que usted, superintendencia, es muy mal pensado, y cuando usted dice cartel, ahí usted cree que el cartel de los pañales, pero no, o sea, pero eso ya es controvertir el contenido.
¿ya? Pero no es tachar el documento, sino controvertir el contenido. No es muy usual, no es muy usual, porque por lo general esas pruebas son recolectadas, repito, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, con bastante tecnología. Entonces, no es muy frecuente que esas sean tachadas de falso. Preocúpense sí, de otras autoridades. En Colombia, miles de entidades ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y miles de entidades de inspección, vigilancia y control están yendo hoy a hacer visitas administrativas de inspección, a traerse documentos en formato digital, como ellos creen, de buena manera. No es pues de entidades delincuentes, no, de buena manera, trayéndoselos en cualquier formato y extrayéndolos en cualquier formato. ¿O ustedes creen que la Secretaría de Salud de Ibagué, pues para poner incluso una ciudad capital, porque podemos poner a otra, podemos poner a Chaparral, Tolima, ¿ustedes creen que la Secretaría Municipal de Salud, cuando hace una inspección a un hospital y pide una información que está en un formato electrónico, ustedes creen que va con un laboratorio forense que vale millones de dólares a extraer esa información? No, baja la información, mete un disquete, mete un CD, yo no sé qué, y se la trae. Y ahí sí se perdieron todos los metadatos del documento, eso no hay copia hash y y si quieren tumbar pruebas, allá sí hay donde tumbarlas y por montones, ¿ya? No pasa lo mismo en entidades que tienen unos laboratorios forenses con bastante tecnología y con bastantes procedimientos de custodia, de la cadena de custodia y la forma de extraer, que es tan sofisticada como las autoridades más importantes de competencia del mundo o las forenses más importantes del mundo. Doctor Robledo, muchas gracias. Mari, ¿tienes algo que...? Sí, pues sí, yo tampoco conozco ningún caso en el que en materia de derecho a la competencia se haya hecho alguna tacha de prueba digital, pero la realidad es que pues sí hay muchas maneras. Hablábamos de una prueba digital, de una firma digital. En el caso de la firma digital, la ley 527 sí dice que la entidad certificadora es la que debe acreditar si realmente la prueba es o no es. Entonces, digamos, Certicámara. Certicámara es la que tiene el manejo de esa firma digital y puede decir si quien accedió a la cuenta y firmó fue la persona que lo hizo, y la carga de la prueba corre en ella. Para otro tipo de pruebas, pues hay que acudir inmediatamente a los principios que da la ley 527. Es la verificación forense de ver si el iniciador del mensaje de datos fue realmente el que se dice en una investigación que es decir, si la firma coincide realmente con la que tiene el mensaje de datos, si es original, si fue íntegro, si fue completo. Pero pues en materia administrativa yo no conozco ningún caso. Que hay formas de hacerlo, sí, y no hay claridad del momento en que debe hacerse esa tacha. Bueno, muchas gracias. Y ya para terminar esta mesa redonda, quisiera que los cuatro invitados me dieran, pues, me hablaran de cuáles son los principales retos que creen que hay en materia de prueba digital y qué propuestas tienen, pues precisamente encaminadas a mejorar el uso de la prueba digital dentro de las investigaciones. Yo pienso que de los principales retos es contar con personal y equipo especializado que permita asegurar, obtener y procesar correctamente las pruebas digitales. Eso es uno de los principales retos, porque estas pruebas digitales, en la variedad de su existencia, requieren que las personas que las obtengan sean personas especializadas, capacitadas, y además de eso, este tipo de evidencias digitales siempre requieren de un análisis posterior. Entonces, yo pienso que de los grandes retos que tiene, no solamente desde el punto de vista del derecho penal, con mucho respeto, también creo que administrativo, es eso. Y evidentemente también otro de los retos es que la evidencia digital se regula un poco más, el debido proceso. Yo siempre mantendremos esa parte del debido proceso, y nuestra propuesta es que una garantía, y es lo que busca el Estado, en este caso en las investigaciones penales, es que se tome una decisión justa, y las decisiones justas se toman con pruebas debidamente obtenidas, practicadas, y permitiendo el ejercicio, la contradicción de la evidencia. Entonces mi mayor reto es eso. Hay que, desafortunadamente es un tema económico, pero
necesita este tipo de evidencias digitales y es en lo que estamos en esta era, este tipo de eras digitales, de la tecnología, de la investigación, de la información y la comunicación. Este tipo de evidencia requiere personas especializadas, laboratorios, ha mencionado tanto el tema de laboratorios, pero acuérdense que esto no solamente lo va a mirar, no lo miramos como Estado, autoridad, sino también el defensor, el litigante, la víctima, que también tiene que desde su propio pecunio, utilizar o buscar y hacer uso de este tipo de evidencia. Doctor Sosa. Bueno, yo creo que el reto, especialmente para la SIC, es de alguna manera tratar de establecer con las posibilidades que tiene cómo puede depurar el recaudo de pruebas digitales obtenidas particularmente en una visita de administración. ¿Cómo lo puede depurar? ¿Cómo lo puede cerrar? ¿Cómo puede circunscribir a la imputación de los cargos unas pruebas específicas? Yo comparto lo que dice plenamente el doctor Setien, digamos que la prueba digital tiene toda la relevancia. La prueba digital ha permitido justamente desmantelar muchas conductas anticompetitivas, pero también justamente para que sea una prueba idónea, para que tenga efectos, pues yo creo que no puede recaudarse ni se puede valorar tampoco de espaldas al debido proceso. Yo no creo que el hecho de ser garantista signifique cortarle eficacia a una autoridad. Yo creo que eso lo que hace es legitimarla. Yo creo que lo que hace eso es hacer más robustas sus actuaciones de cara a los administrados. Lo que hace es impedir eventuales cuestionamientos judiciales de manera posterior. Lo que hace también es blindar si se van a trasladar pruebas a otras entidades. Aquí se hablaba de la Fiscalía, pero también puede ser la Contraloría. Parece que esas pruebas que se trasladen justamente para que bajo la fruta de la teoría del árbol envenenado tengan su validez, tienen que haberse recaudado y extraído con todo el cuidado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo sé que la Superintendencia es una autoridad muy seria, es una autoridad que para fortuna de todos, pues podrá uno estar en acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos no hemos conocido temas de corrupción en la SIC, pero eso no quiere decir que no lo se puedan haber en un futuro, infortunadamente. Entonces me parece que entre más garantías y más transparencia haya en cómo se recauda, cómo se administra, cómo se almacenan estas pruebas, pues mucho mejor para todos. Muchas gracias, doctor Sosa. María Elena. Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Sosa. Lo primero es que la práctica de estas, la recolección de estos mensajes de datos de evidencias digitales debe garantizar los derechos de los investigados y sus libertades de una u otra manera. Lo primero, antes de empezar a hablar de la validez de la prueba, es que esta sea ilícita. Lo segundo es que este derecho de la competencia no va a poder evidenciar nuevas formas de conductas anticompetitivas si no está a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Todos los días, pues yo soy madre, veo que las formas de comunicarse de los niños vía redes es diferente a lo que yo usaba, la forma de mandar mensajes, la forma de tener las diferentes plataformas, y no puede limitarse uno al vago conocimiento que tiene para descubrir cosas tan importantes como puede ser un cartel. Entonces el desarrollo tecnológico va mucho más rápido que el derecho de la competencia, pero implica que nosotros estemos alerta a los cambios y que se generen herramientas que permitan la detección de estos carteles en cuanto a mensajes de datos, de estas conductas anticompetitivas. Las formas de comunicación día a día son diferentes y las formas de comunicarse en el sector privado van a la par de la tecnología. Ya no nos reunimos en lugares, ya hablamos desde aquí hasta Hong Kong, pero no necesariamente mandamos un correo, a veces podemos hacerlo por videollamada o con un solo mensaje. Es eso, es saber descubrir cómo se hace uso del mensaje de datos, si se están encriptando, si son fotos que por debajo tienen las claves, los correos, diferentes formas tiene el mensaje de datos, es conocerlos y saberlos utilizar como prueba digital, manteniendo los requisitos de la ley 527. Gracias, Mari. Y doctor Robledo. Sí, mire, yo creo que, a ver esto cómo me sale. Miles de entidades, miles de entidades que hay en Colombia que ejercen inspección, vigilancia y control, tienen un primer reto: parecerse a la SIC en materia de recolección de información digital. Ojalá fueran como la SIC. Y la SIC tiene un reto, pues ser mejor entidad, sin duda.
Los procedimientos pueden ser tan garantistas como uno los quiera diseñar. Yo siempre lo digo, yo estuve en la comisión del Código Penal del Proceso, del Código Contencioso Administrativo. Si de algo, yo no he litigado un solo día en competencia, gozo de una inhabilidad, aún. He ejercido como autoridad, si algo soy es procesalista. Los procedimientos pueden ser tan garantistas como uno los quiera diseñar. Creo que hay que hacer cambios en el procedimiento, generar ciertas garantías. Me parece fenomenal que se diseñe eventualmente después de la recolección de una información digital, sobre todo en volumen, como lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que haya la posibilidad de depurar esa información. Yo no me opongo a eso. Seguramente cuando yo esté del otro lado de la baranda voy a suplicar que eso sea así, ¿ya? Pero, señores, no por eso, no porque uno crea que eso puede ser mejorado, entonces, como yo creo que eso podría ser distinto, y la autoridad nunca lo ha hecho así, entonces todo lo que ha hecho la autoridad es ilegal. Eso sí, a mí no me parece. ¿Será legal lo que hizo la autoridad si se sometió a las normas que en un determinado momento tenía que cumplir? Punto. Si mañana las cambiamos, se ajustará eso, y seguramente debemos hacer ajustes. Pero lo que yo no puedo permitir que pase, porque lo que hicimos allá lo queremos mucho, mucha gente participó en eso con cero corrupción, es que terminen desvirtuándose unas investigaciones que porque se hicieron de una manera, cuando de esa manera se hicieron ajustadas a la ley. Ahora, hay una famosa sentencia de la Corte. Señores, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó hoy 2 carteles empresariales. Hace un mes sancionó el cartel de los tubos de cemento para alcantarillado. Por Dios, pruebas recaudadas antes de la sentencia de la Corte fueron valoradas sin llevarlas ante ningún juez de garantía, sin llevarlas a ninguna parte, aplicando las mismas normas que históricamente la Superintendencia ha venido aplicando. Allá no ha cambiado absolutamente nada. Y hoy en día están recolectando, después de la sentencia de la Corte, de la misma manera las pruebas. Tampoco ha cambiado absolutamente nada. Entonces, eso es pues una mala noticia para los que creen que la Superintendencia tenía que cambiar a raíz de la sentencia de la Corte. Y una muy buena noticia para los que siguen pensando con el deseo, porque todo lo que está en la Superintendencia, entonces ahora resulta que es ilegal por cuenta de la sentencia de la Corte. Pero, señores, allá no ha cambiado nada, o prácticamente nada, después de la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Ya? Ahora, sí creo, y con esto termino, sí creo que nosotros podemos hacer un ejercicio, que queremos tanto el derecho a la competencia, pero no solo el derecho a la competencia, también lo otro, las investigaciones de datos personales, las investigaciones de consumidor. Lo que pasa es que las de competencia son las más sonadas y donde se ponen las multas millonarias, están las grandes empresas y están los grandes abogados, porque son pleitos millonarios, en donde da para todo eso, ¿ya? Pero también en los procedimientos de otras áreas de la Superintendencia de Industria y Comercio y las otras superintendencias, pues claramente pueden haber unos procedimientos mucho más garantistas, pero no quiere decir que hoy entonces los procedimientos sean cero garantistas y que las autoridades tengan que tumbar las decisiones de la autoridad de competencia, porque eso, perdóneme, ni ha pasado en la historia de Colombia, ni está pasando en este momento, ni antes ni después de la sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, doctor Robledo, muchas gracias, y muchas gracias a todos, doctor Setien, doctor Sosa, María Elena, nuevamente por acompañarnos en esta mesa redonda, y a todas las personas que nos acompañaron también muchas gracias. La verdad creo que por temas de tiempo ya no vamos a hacer preguntas, pero sí quiero que por favor pasen afuera hay un cafecito y un algo para llevar, o para los que quieran obviamente aprovechar el tiempo y el espacio, pues todos invitados. Muchas gracias a todos.